nombre, mi Dios. Gracias te damos, Señor Padre, que esta palabra que tú tienes para nosotros, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y de fruto a su tiempo, Señor Padre, que Dios seamos, Padre, Dios, hacedores de tu palabra, Señor, que no solamente, Señor, nos reunamos, Señor, para escuchar, Señor, sino que cuando tengamos algún problema, Señor, alguna circunstancia adversa a ti, Señor, la pongamos por obra, Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Buenas tardes, hermanos, vamos a entrar a la palabra, vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. El tema de hoy se llama, es pregunta. ¿Estás padeciendo? ¿Estás padeciendo? Entre paréntesis, abajo le puse sufriendo. ¿Estás sufriendo? ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con el esposo, con la esposa, con un hijo, con una hija, con el papá, con la mamá, económicos, enfermedad? ¿Cuántos de nosotros? Creo que durante el caminar con el Señor, estar en sus caminos, diría un dicho común, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Todos en alguna área estamos luchando, estamos batallando, ¿sí? Por eso el tema de hoy se llama, ¿estás padeciendo? Gracias. Padecer, sentir, sufrir, dolor, pena o cualquier clase de mal físico o moral. Soportar, sufrir, tolerar. Experimentar algo que causa dolor físico o moral o molestia. Experimentar cierta acción perjudicial o dañina. Sufrimiento físico, psíquico o moral. Sentir dolor, enfermedad, daño, pena, castigo, agravio, injurias, decepciones familiares, de amistades o económicas o sociales, errores propios. ¿Qué estamos padeciendo nosotros? ¿Qué estamos sufriendo? ¿Qué en nuestros hogares? Porque podemos venir aquí a reunirnos, podemos estar reuniéndonos en algún lugar y en ese momento se nos olvida el problema, se nos olvida que nos ponemos, que estamos enfermos, se nos olvida el problema con el hijo, con la hija, con el problema a nuestro alrededor, ¿sí? Se nos olvida. Pero regresamos a casa y nos damos cuenta, diría un dicho, volvemos a nuestra realidad, ¿sí? Porque ya el esposo está peleando, porque la esposa ya se enojó, porque el hijo ya me contestó, porque la hija ya no quiere cenar, porque ya la mamá ya no quiere, me está gritoneando, porque el vecino ya se me tiró y ya me vino a tirar basura. ¿Sí? Nosotros, ¿qué creen? Esos pequeñísimos problemas los vemos enormes. Pero vamos a ver ejemplos a través de la palabra, personajes que en verdad padecían, personajes de la palabra que en verdad estaban sufriendo y que en verdad estaban siendo lastimados. ¿Y qué creen que hacían? ¿Qué creen que hacían? Seguían confiando en Dios, seguían creyendo en Dios, seguían obedeciendo a Dios, seguían buscando a Dios. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este padecimiento, en este sufrimiento? ¿Qué estamos haciendo? Les voy a decir, a poner ejemplos. Y yo sé que no es el ejemplo de muchos, pero más adelante, si ustedes lo han escuchado, estas enseñanzas las escuchan más personas. Están otros hermanos conectados a distancia, ¿sí? Les voy a decir qué pasa con las personas que están sufriendo en el evangelio. Se dejan de reunir, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de creer en Dios, y empiezan a renegar de lo que han aprendido y han visto a través del caminar con Cristo, el poder de Dios.
¿Sí? Por eso es la pregunta, ¿estás padeciendo? Y si estamos padeciendo, si estamos sufriendo, si estamos teniendo un malestar económico, una enfermedad, un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos fortaleciendo en Dios? ¿Nos estamos clamando a Dios? ¿Estamos esperando en Dios? ¿O estamos renegando? ¿Estamos como para qué me congrego? Mejor ni voy a la reunión si acabo de pelear con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, no tengo dinero y cómo voy a ir si no ni para el pasaje tengo. ¿Qué empezamos a hacer nosotros como seres humanos? Empezamos a renegar. Y ahorita a través de la palabra vamos a ver, ¿sí? Yo para gloria y honra de Dios, yo platico mucho con mis hijas. Siempre estamos en continuo platicando lo que piensan, lo que sienten, lo que yo les pienso, lo que sienten. Y precisamente hace rato con una de ellas estaba platicando, no sé si vieron la noticia que es ahorita, una noticia de una Miss Universo que le cortaron la pierna. ¿Sí? O sea, imagínense, todo lo que tenía adelante, los sueños, lo que ella quería, en lo que se quería realizar, y pasaron un video y cómo estaba bailando, y me dice mi hija, ¿ya viste la noticia? Y le digo, sí. ¿Y qué crees que ha hecho? ¿Qué crees que ha hecho? Dice que ni una sola lágrima ha derramado, que solamente lloró porque le dolía la herida. Y sale en la foto ya con la pierna descubierta, ya no tiene venda. Y dice que eso, que una pierna no la va a detener a sus sueños, que una pierna no la va a detener para lograr lo que ella se ha propuesto. Entonces nosotros que decimos conocer de Dios, que decimos fortalecernos en Cristo, que estamos en el camino de Cristo, entonces ¿por qué nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos? ¿Por qué? ¿Sí? Porque a veces somos malagradecidos porque no estamos agradeciéndole a Dios lo que tenemos, no nos estamos conformando con lo que Dios nos da. ¿Sí? Si en la casa, joven, mamá, papá, en el hogar te ponen un platito de frijolitos y un huevito, ¿qué crees? ¿Qué haces? Ay, gracias a Dios que voy a comer frijolitos. Ay, huevo otra vez, frijoles otra vez. ¿Sí? A lo mejor suena chistoso, pero ¿cuántos niños de la calle no tienen ni un taco de sal que llevarse a la boca? ¿Sí? Entonces, ¿por qué siempre nos estamos quejando y estamos padeciendo? ¿Por qué estamos sufriendo? Les voy a decir por qué, porque queremos. Porque no hemos aprendido a confiar en Dios, a fortalecernos en Dios. Y yo lo veía con esta persona. Una persona del mundo, no sé si conozca, no ignoro si conoce. Pero ¿por qué no se queja? ¿Sí? ¿Qué pasan con los jóvenes hoy? Ay, no puedo a la escuela. No puedo. Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Por qué? Tienes retraso mental, te falta algo en el cerebro, no tienes manos, vista. ¿Qué? Tienen todo y se quejan. ¿Sí? O sea, ¿por qué ese sufrimiento sin motivo? ¿Por qué estar peleando padres a hijos, hijos a padres, esposo con la esposa con el esposo? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido, ahorita los personajes que vamos a ver a través de la palabra, cómo a pesar de todo lo que les hacían, estaban en el camino del Señor. Vamos a la palabra, vamos a Jeremías 1, vamos a ver cómo estos personajes, a pesar del sufrimiento, a pesar de estar padeciendo, Jeremías 1, Jeremías 1, del 1 al 19. Es todo el capítulo. Jeremías 1, del 1 al 19. Vamos a ver, ¿quién era Jeremías? Era un profeta de Dios.
Y Dios lo manda a hablarle al pueblo para que dejara de pecar. Jeremías 1, del 1 al 19. Jeremías 1, del 1 al 19. Dice la palabra del Señor. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Paramos tantito en el 5. Jehová le está hablando a Jeremías y dice que aún desde el vientre de su madre lo conoció, que aún desde el vientre de su madre sabía que iba a ser profeta de Jehová. ¿Qué creen? Cada uno de nosotros, Dios nos ha conocido desde el vientre de nuestra madre. ¿Sí? Cada uno de nosotros no es un error, no fue una mala planeación de sus padres. ¿Sí? No sé en qué circunstancias estemos aquí, pero no fue un error. Cada uno de nosotros, Dios tiene planes para nosotros. Sí, se lo está diciendo a Jeremías, que desde el vientre de su madre sabía que iba a ser profeta, que iba a servirle. ¿Qué dice? Hay un salmo que dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea que cuando nosotros estamos en la panza de mamá y somos unos embriones, vemos a Jehová. Jehová Él sabe que vamos a nacer. Y Él tiene planes para nosotros, pero a ver, pregunta, ¿planes de sufrir? ¿Para que estemos padeciendo, estando en el camino del Señor? Vamos a tener pruebas, sí. Vamos a tener tentaciones, sí. Pero les voy a decir qué pasa. ¿Sí? Que nosotros a veces no hemos aprendido a cómo llevarnos en casa. Estamos padeciendo problemas porque no hemos dejado que Dios nos guíe, porque Dios nos ha dicho: haz esto y no lo hacemos, deja de hacer esto y no lo hacemos. Dios nos ha dado indicaciones precisas para que nuestro hogar sea bendecido por Él y no lo hemos hecho. ¿Sí? El Señor ahorita se lo está diciendo a Jeremías. ¿Sí? Y Jeremías iba a ser profeta de Dios. Iba a hablar de parte de Dios al pueblo. ¿Sí? Entonces tenía planes para Jeremías. Dios tiene planes para nosotros. Y no porque digas: ay, no, yo a mí no quiero ser profeta. Ay, no, yo pastor no, ni hay. No. No, tiene planes de paz. Hay un versículo que dice que tiene planes de paz para nuestras vidas. Pero entonces, ¿por qué en lugar de paz en nuestros hogares hay contiendas? ¿Por qué en lugar de paz en nuestros hogares hay peleas, hay pleitos, hay malas palabras, hay golpes, hay ofensas? ¿Por qué? ¿Por qué las hay? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido o no hemos dejado que sea Dios y no empezamos a obedecer lo que Dios quiere que hagamos. 6. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Aquí no dice la edad que Jeremías tenía. Pero vamos a ver, un niño máximo, ¿a qué edad sería? ¿15, 16 años? Jeremías era un niño y estaba hablando con Jehová, con Dios. 7. Y me dijo Jehová:
no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte te soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí que yo te he puesto en este día para ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Jehová iba a usar la vida de Jeremías para que le fuera a decir al pueblo de Judá que se arrepintiera de estar haciendo ídolos, de estar levantando incienso a ídolos, de estar adorando a ídolos, de estar haciendo lo contrario a lo que Dios les había mandado. Esa era la tarea que tenía Jeremías como profeta. Hablaba de parte de Dios y les decía, ves y diles que hagan esto, que hagan lo otro, ves y diles que confíen en mí, ves y diles que si siguen haciendo lo malo les va a ir, les voy a mandar, los voy a matar. Era se me fue la palabra. El mensajero, él tenía que ir a decirles al pueblo de Israel lo que les iba a pasar si no obedecían a Dios. ¿Qué creen? Cuando alguien nos dice o nos advierte que dejemos de hacer o dejemos de desobedecer a Dios, ¿por qué lo estará diciendo? ¿Por qué lo estará haciendo? ¿Para qué? Para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida sea de bendición. ¿Sí? Pero a veces, ¿cómo creen que actuamos? ¿O cómo creen que respondemos? No, a veces físicamente, pero en el pensamiento. ¿Y qué le importa? ¿Qué se cree? Yo haga lo que haga, primero que componga su casa y después que venga a dirigir la mía. Jeremías estaba obedeciendo y obedecía a Dios, porque sabía que si no lo hacía, le iba a venir una consecuencia. ¿Sí? Y Jeremías, ¿qué creen que va? A decirle al pueblo que dejara de pecar, que dejara de hacer lo malo. Y a ver, ¿lo escuchaba el pueblo? Sí. ¿Lo obedecía? No. No lo obedecía. Dios nos habla a través de su palabra y nos dice, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Y qué creen que hacemos? Desobedecemos a lo que Dios nos dice a través de su palabra. Seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Pero ¿qué creen? Va a venir una consecuencia como se la vino a Israel. ¿Sí? Jeremías obedecía a Dios, iba pregonando lo que dejaran de hacer lo malo. Y les decían, y como sabían que era profeta de Dios, iban y le consultaban. Y él les decía lo que tenían que hacer, pero la gente era necia. ¿Sí?
¿Qué estamos haciendo nosotros cuando alguien nos exhorta? ¿Qué estamos nosotros haciendo cuando alguien nos dice que dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada? A ver, jóvenes, ¿qué pasa cuando tu papá te dice o tu mamá te dice, no vayas por ese camino? No vayas por ahí porque te puede pasar algo. Ay, ¿tú qué sabes? Ay, ¿tú porque ya no sé qué? Ay, ¿tú porque ya eres bien religioso o bien religiosa? Ay, ¿tú por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué les decimos no vayas por ese camino? Porque nosotros hemos experimentado muchas cosas que no están bien, ¿sí? Por ejemplo, si alguien se droga, ¿no? Alguien, el Señor lo rescató de las drogas, alguien, Dios lo rescató de algún vicio, del tomar o eso, y tiene hijos. ¿Por qué el papá o la mamá le está insistiendo, no tomes, no fumes, no esto, no lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque quiere evitarle al hijo o a la hija que pase dolores, que sea lastimado, que sufra. Pero a veces el hijo o la hija menosprecian el consejo del padre, menosprecian el consejo de la madre. ¿Sí? Y si ese consejo del padre o ese consejo de la madre es de parte de Dios, aguas. Aguas, aguas. ¿Sí? Porque Israel tuvo consecuencias graves. ¿Sí? Pero el tema es, estamos padeciendo. Vamos a ver lo que padeció Jeremías. Jeremías lo único que era llevarle al pueblo advertencias para que dejara de pecar. Vamos a Jeremías ahí, pero ahora vamos al capítulo 38. Jeremías 38, del 1 al 22. Del 1 al 22. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelet, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Eben-Melet, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Eben-Melet salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Paramos tantito aquí. Si leemos el versículo 37, Jeremías ya había estado en la cárcel. Ya estaba en la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo apresaron? Por decir la verdad. ¿Sí? Por decir la verdad lo apresaron. Porque Dios usaba la vida de Jeremías para que el pueblo se arrepintiera de lo malo.
para que el pueblo hiciera lo malo y dejara de pecar contra Dios. Porque si nosotros nos vamos a la palabra, Dios aborrece la idolatría y era lo que el pueblo continuamente hacía, seguía idolatrando, seguía yéndose tras dioses ajenos. Así es. Entonces, ¿qué pasó con Jeremías? Lo único que hacía era ir a hablar al pueblo. Ir a hablar al pueblo lo que le podía pasar. ¿Y qué creen? Lo meten a la cárcel y ahorita vimos que en un pozo. No había agua, dice que era lodo. ¿Sí? ¿Qué estamos padeciendo nosotros? ¿Qué estamos sufriendo nosotros? ¿O por qué? ¿Por qué estamos padeciendo? ¿O por qué estamos sufriendo? Porque no hemos querido dejar de hacer lo malo. Porque no hemos querido obedecer a Dios como Él nos los ha dicho. ¿Sí? Jeremías estaba padeciendo porque estaba obedeciendo a Dios. 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De ese modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, ¿no me escucharás? Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me encarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti. Tus amigos hundieron en el cieno, tus pies se volvieron atrás. ¿Qué le estaba diciendo Jeremías al rey Sedequías? Que obedeciera a Dios, que porque venía de parte de Dios, para que no padeciera, para que no sufriera. ¿Por qué nosotros cuando Dios nos habla no obedecemos? Cuando Dios nos habla a través de su palabra, no hacemos lo que Dios nos ha dicho. Nos seguimos enojando, seguimos peleando, seguimos diciendo malas palabras, seguimos siendo celosos, siguen siendo celosas las mujeres, sigue habiendo contienda en los hogares. ¿Por qué? Seguimos odiando, siguen odiando, siguen teniendo falta de perdón, siguen teniendo todavía cosas que a Dios no le agradan. Desobediencia a Dios. Jeremías le estaba dando la palabra al rey Sedequías, pero él era la decisión de él. Si la tomaba, dice que si obedecía y se entregaba, iba a vivir. Pero si no,
iba a morir. Y todavía el rey dudaba, todavía el rey decía, no, pero ¿cómo? A veces así estamos nosotros, dudamos de Dios, dudamos de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. ¿Sí? Pero aún así Jeremías padecía por hablar la verdad. Jeremías padecía por decir las cosas como Dios se las había dado, se las había dicho. ¿Sí? En un poquito que estaba estudiando sobre Jeremías, no lo encontré en la Biblia, pero dice que Jeremías murió aserrado, partido por la mitad, por gente que estaba en contra de Dios. Por eso era mi pregunta, ¿qué estás padeciendo? ¿Qué estamos sufriendo? ¿Qué estamos? No le importó. ¿Qué estamos sufriendo nosotros en nuestros hogares todavía? Vamos a ver otro personaje de la palabra, Mateo 3. Mateo 3. Vamos a ver qué padeció Juan el Bautista. Mateo 3 del 1 al 13. Mateo 3 del 1 al 13. Mateo 3 del 1 al 13. Es cuando nosotros, en lo que lo buscan, es cuando nosotros tenemos que ver si seguimos perdiendo el tiempo peleando, si seguimos perdiendo el tiempo sufriendo, si seguimos perdiendo el tiempo, por ejemplo, en los hogares, ¿no? Si se sigue sufriendo, si se sigue perdiendo el tiempo en los hogares peleando con el hijo, con la hija, con el esposo, con la esposa, con el perro, con el gato. Tenemos que ver, tenemos que, y dice, y lo dije, perdemos el tiempo. Por ejemplo, si un matrimonio, el papá o mamá, el esposo o la esposa se enoja, ¿qué tiempo más o menos se llevan sin hablar? Un día, día y medio, 2 días, una semana. Y al ratito ya, como si nada. Se pierde el tiempo peleando. Ya lo tienen todos, vamos a la palabra. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta al árbol a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Quién era Juan el Bautista? Era alguien que predicaba del evangelio, predicaba del arrepentimiento, decía que se arrepintieran para que se salvaran. Y él hablaba y dice la palabra que él iba adelante porque atrás de él venía nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él iba y hablaba como Dios le daba, como Dios le decía, él así hablaba. Porque estamos viendo cómo a los fariseos les decía generación de víboras. A ver, les hablaba suavecito, les hablaba, ay, mira hermano, por favor, deja de pecar porque mira, te vas a ir al infierno. No, él hablaba con poder, él hablaba con autoridad, él hablaba porque quería que la gente se arrepintiera de sus pecados. ¿Sí? Dice que los bautizaba para que se arrepintieran de sus pecados y pudieran ser salvos. ¿Sí? Juan el Bautista estaba preparando el camino para que viniera el Señor Jesucristo atrás de él. ¿Sí? Era lo único extraño que hacía era hablar del evangelio, hablar de que se arrepintieran. Pero si nosotros le hablamos a unas personas o le compartimos a una persona que se arrepienta, no sé, a lo mejor toma mucho y le decimos, mira, no tomes porque el tomar te va a hacer daño, el alcohol va a perjudicar tu hígado. Nosotros le empezamos a hablar de el dañino que es el vino o el alcohol para su cuerpo, ¿sí? La persona si está muy arraigada con ese vicio, ¿qué nos va a decir? Es mi cuerpo, yo me voy a morir, yo me voy al infierno, yo me voy a enfermar, yo voy a ir a caer al hospital. ¿Sí? Hay una vecinita, bueno, vive más para arriba, que su papá murió de cáncer en la garganta por tanto fumar. Dice que era una exageración. Y dice que nunca, o sea, que las fotos que se ven en las cajetillas de cigarro, dice, no es nada con lo que con lo que en verdad les hace el cáncer. Ella me platica que a su papá literal se le hicieron hoyos del cáncer que le fue carcomiendo la garganta, la lengua. Dice que era algo tan feo ver a su papá así, que ya era mucha droga para los dolores. Y ella me platicó todo el proceso que pasaron. ¿Pero qué creen? Que su papá nunca dejó de fumar. Dice que ya cuando murió, pues se iba a México a sus tratamientos y dice que pues ya murió y lo que sea. Dice que cuando le revisaron sus maletas llevaba cigarros. O sea, pero dice que ya no comía, no hablaba, o sea, fue una muerte horrible. Que quería matarse el Señor por el dolor tan fuerte que era de que ya tenía ahí todo abierto, que no podía comer, pero aún así seguía fumando. Y si nosotros tenemos algún conocido, algún familiar, alguien que fuma y le decimos, oye, mira, no fumes, porque a mí me pasó, yo le dije, mira, por favor, eso, de algo me he de morir. O sea, no sabe la magnitud de lo que puede ocasionarle tanto cigarro. Pero así pasa a nosotros, cuando nosotros le vamos a hablar a alguien que deje de hacer lo malo, ay, ¿tú qué sabes? ¿O tú por qué te metes? ¿O tú porque a ti qué te interesa? Tú porque ya estás viejito, viejita, tú ya viviste y ahora déjame vivir. ¿Sí? Juan el Bautista dice que iba a decirles que se arrepintieran, que tuvieran un arrepentimiento para que tuvieran una vida de salvación, una vida eterna. ¿Sí? Vamos ahora al capítulo 11. Capítulo de ahí de Mateo 11. Del 1 al 19. Es todo el capítulo. 11 del 1 al 19.
Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. Porque este es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y así queréis recibirlo. Él es aquel Elías que había de venir. Y que el que tiene oídos para oír, oiga. Más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Si nos regresamos al versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel, Juan ya estaba apresado. ¿Por qué estaba apresado Juan? Por decirle a la gente que se arrepintiera, por decirle a los fariseos hipócritas, por ir y predicar el arrepentimiento. ¿Qué de mal estaba haciendo? Ninguno. Pero la gente, eso es lo que no quiere. El enemigo, eso es lo que no quiere, que se hable las buenas nuevas, que se le diga a la gente que se arrepienta. ¿Sí? Eso es lo que el enemigo quiere, que la gente no se arrepienta, que siga siendo pecadora, que siga tomando, que siga fornicando, que siga adulterando, que siga viviendo su manera de vivir. ¿Sí? Pero Juan ya estaba en la cárcel y por predicar el arrepentimiento. Vamos al capítulo 14. Mateo 14, ahí mismo es ahora el 14 del 1 al 12. Dice, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí
en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó a que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Cómo fue la muerte de Juan? Decapitado. ¿Por qué? Lo acabábamos de leer, porque dice el 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Con quién andaba Herodes? ¿Perdón? Con su cuñada. ¿Y qué le dijo Juan? Que estaba mal. Y le dijo que se arrepintiera. ¿Y qué hizo? Meterlo a la cárcel. ¿Y qué hicieron con Juan? Decapitarlo. ¿Qué estamos padeciendo nosotros? ¿Qué estamos sufriendo nosotros? Imagínense, Juan lo único que hizo fue exhortarlos de que estaban haciendo mal, que Herodes estaba con la esposa de su hermano. ¿Qué de malo? Si lo estaba exhortando para que dejara de hacer lo malo, que dejara de pecar, que se arrepintiera. Y como consecuencia lo decapitaron. ¿Qué estamos padeciendo nosotros? ¿Cuál es nuestro sufrimiento? ¿Cuál? ¿Cuál? Que no, por ejemplo, ahorita lo que hay por lo de las faltas de trabajo, que no hay dinero, que no hay trabajo, que no hay suficiente comida, que no hay para nuestros deleites. Eso estamos sufriendo, eso estamos padeciendo, de eso nos estamos quejando. ¿Sí? Hasta ahorita, ¿cuántos nos hemos quedado sin comer? Hasta ahorita, ¿cuántos nos hemos dormido sin un cafecito y un pancito? ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué rezongamos? ¿Por qué peleamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué no clamamos a Dios? ¿Por qué no esperamos en Dios? ¿Por qué este proceso que estamos pasando, por qué no le decimos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, ¿qué quieres que deje de hacer? Señor, ¿qué quieres de mí? Que confíe más, que ore más, que ayune, que obedezca. ¿Qué? En lugar de estarnos quejando. ¿Sí? Imagínense, Juan el Bautista, por predicar la palabra, por ir predicando el arrepentimiento, lo decapitan. ¿Sí? Vamos a Hechos 6. Hechos 6. Hechos 6. Del 8 al 15. Ahí donde estamos adelante. Hechos 6, del 8 al 15. Hechos 6, del 8 al 15. Dice la palabra. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Paramos tantito aquí. Esteban era un discípulo del Señor. Dice que hacía milagros, prodigios, que usaba la vida de Esteban para demostrar el poder de Dios. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de Dios, estamos hablando de su poder, no va a faltar el envidioso, el mentiroso que nos diga, ay, ¿tú quién eres? Ay, ¿tú quién fuiste? Ay, ¿tú qué haces? ¿O tú qué hacías? ¿Sí? Y lo estamos viendo porque dice que estaban hablando mentiras contra Esteban. Esteban nunca había blasfemado porque él conocía la palabra. ¿Sí? Pero él no contendía, él simplemente hablaba, él simplemente expresaba lo que era de parte de Dios. Y la gente lo sabía porque dice que hablaba, que hablaba, se sentía el Espíritu de Dios en Esteban. ¿Sí? Volvemos a leer el 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaban hablando mentiras en contra de Esteban. Él solamente estaba haciendo y estaba haciendo las cosas de parte de Dios y de Jesús. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo ya había sido crucificado. ¿Sí? ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos hablando nosotros? ¿Sí? De Dios, de la palabra. Pero les voy a decir porque a veces mucha gente no cree, porque estamos haciendo todo lo contrario, porque decimos una cosa y hacemos otra, porque decimos una cosa y con nuestro testimonio estamos haciendo mal, estamos actuando mal. ¿Sí? Por ejemplo, me decían de una persona que es cristiana. Dice, pero cuando pasas por su casa y la escuchas, no, hombre, groserías a más no poder. Es de por allá. A ver, y dice que es cristiana y cuando vamos a la calle, hermanita, Dios la bendiga. Hermanita, Dios la bendiga. Todo el mundo le anda diciendo, hermanita, bendiciones. Y es muy sonriente. Pero dice que cuando pasa uno por su casa, se oyen las groserías a más no poder. Imagínense que en la calle nos digan, hermanita, Dios le bendiga y decir, bueno, a ver, ¿no? Por eso es bien importante que nosotros demos testimonio de lo que somos, que demos testimonio de lo que estamos estudiando, creyendo, de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Por eso es bien importante que como padres demos testimonio a nuestros hijos. ¿Sí? Que no en la iglesia seamos unos, y en la casa seamos otros, y en la calle seamos otros. No. ¿Sí? Porque, por ejemplo, aquí, ¿no? Vamos a la iglesia, a la congregación y todos, ay, Dios le bendiga, y Dios le bendiga, con la mejor de las sonrisas. ¿Y en la calle? No, que en todos lados seamos los mismos, que demos testimonio. ¿Sí? Por eso mucha gente no le cree al cristiano, al hermano, porque estamos dando un mal testimonio. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo cómo estaban queriendo
hacer caer a Esteban, cómo estaban blasfemando, estaban mintiendo de lo que él hacía. Vamos al capítulo 7, del versículo 54 al 60. ¿Sí? 7 del 54 al 60. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. Imagínense la muerte de Esteban. ¿Fue rápida? No. ¿Y qué dijo? Mira, Señor, castígalos, mira, Señor, tómales en cuenta todo lo que me hicieron. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros? Cuando alguien no nos cae, cuando alguien nos ha lastimado, cuando alguien nos ha hecho daño, ¿qué hacemos? ¿No? Hay un dicho que mucho el cristiano lo usa muy de broma, o te lo llevas o te lo mando. Y no lo ilumines, elimínalo. Nosotros no podemos decir eso de alguien que nos ha hecho daño, de alguien que nos ha lastimado, no. Siempre tenemos que, Señor, bendícelo, Señor, si ha hecho o ha dicho cosas en contra de mí, perdónalo, te pido por él, que así como has llegado a mi vida, llegues a la vida de aquella persona, de aquella mujer, de aquel hombre, de aquel, ¿sí? Que siempre estemos rogando, porque dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que si es tu enemigo igualmente, ¿sí? Esteban, a pesar de estar siendo apedreado, estaba pidiendo por todos aquellos que lo estaban apedreando. No fue una muerte fácil, no fue una muerte rápida. ¿Sí? Podemos imaginarnos el sufrimiento y nunca levantó una voz diciendo, castíganos. Dice que él se gozaba, porque dice que a la hora de que levanta los ojos al cielo, que vio los cielos abiertos y que vio a Dios y que vio a Jesús. Imagínense que para él era lo único que le importaba, que sabía que aunque iba a morir apedreado, iba a ir para allá. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos padeciendo? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué sufrimiento estamos permitiendo? ¿Sí? Vamos a 2 Corintios, adelante. 2 Corintios 6. Hemos hablado mucho de Pablo, de los sufrimientos de Pablo, mucho. Hemos estudiado cómo llegó a Cristo, cómo Dios lo trae, porque, y si nosotros regresamos a lo de Esteban, dice que cuando murió Esteban, dice que sus vestidos fueron puestos a los pies de Saulo, que en ese tiempo era Saulo, porque Saulo perseguía a los cristianos. Entonces después tiene la conversión de Pablo, de Saulo se convierte a Pablo, porque tuvo el encuentro con Jesús, ¿sí? 2 Corintios 6, del 3 al 13.
6 del 3 al 13. Segunda de Corintios 6 del 3 al 13. Dice, no damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas para siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis entrechos en nosotros, pero si sois entrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. ¿Qué estaba pasando Pablo? ¿O qué había pasado Pablo? Igual había sido encarcelado, igual había sido vituperado, igual había sido, le habían dado latigazos, había sido preso, había navegado, había tenido hambre, frío. Dice que Pablo padeció de todo. Pero siempre, ¿cuál era su objetivo? Hablar. Y aquí le está hablando al pueblo de Corinto. ¿Sí? Pero ¿por qué? Pablo aún estar padeciendo y aún haber padecido, siempre hablaba con amor, siempre hablaba con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Dice la palabra que él sabía el tener y no tener. Él sabía lo que era tener y lo que sabía lo que era no tener. Él no se angustiaba. Entonces, ¿por qué a veces nos angustiamos cuando no hay? Entonces, ¿por qué a veces nos angustiamos innecesariamente? ¿Sí? Pablo, después de ser un perseguidor de cristianos, después fue perseguido. ¿Sí? Fue lastimado, fue vituperado, fue maltratado, y aún así siguió en el camino del Señor, hablándole a la gente para que buscara la salvación, para que se arrepintiera, para que se convirtiera. ¿Sí? Entonces nosotros, ¿por qué a veces tenemos esa cara así como de angustia, de preocupación, de enojo, de malos amigos, de que no nos calienta ni el sol, de que, ¿por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nos angustiamos por todo? ¿Sí? Y podemos ver los ejemplos, y podemos ver muchos ejemplos, porque cuando estaba estudiando había muchos ejemplos, ¿sí? De personajes que pasaron pruebas, que pasaron tribulación, que pasaron muchas cosas, y ¿qué hacían? Seguían confiando en Dios, seguían fortaleciéndose en Dios, buscando a Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos regresamos al 4, estábamos en el 6, ahora nos regresamos al 4, del 8 al 18. Nos regresamos al capítulo 4. El 4 del 8 al 18. Vamos al del 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados,
derribados, pero no destruidos. Pongan atención a estos versículos. Dice, les voy a volver a leer, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Les dije hasta el 18. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es lo que nosotros tenemos que preocuparnos, que las cosas, dice el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Eso es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Dice que cada día trae su propio afán. Que nos preocupemos por lo que los tesoros que vamos a hacer en el cielo, no en la tierra, porque aquí todo se va a quedar. ¿Sí? Mi esposo a veces ponía ese ejemplo. No ven una carroza y atrás un carro de mudanzas, no. Va la carroza y atrás se quedó la casa, el dinero, todo. Entonces, a veces, ¿por qué nos preocupamos por dinero, por la casa, por la ropa? ¿Por qué? ¿Sí? Preocupémonos por agradarle a Dios, por obedecer a Dios, por hacer su voluntad, para que todo lo que Él nos ha prometido se cumpla. Porque el Señor es un Dios de promesas. Él nos ha prometido tantas cosas y cada vez que leemos su palabra, Él nos promete. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que esas promesas se cumplan? ¿Qué estamos haciendo? ¿Preocupándonos? ¿Nos estamos afanando? ¿Nos estamos desgastando? ¿Estamos sufriendo? ¿Sí? Yo, apenas mi esposo y yo estábamos cenando y ya estábamos sentados, estábamos cenando y no sé si te acuerdas que salió más o menos ese tema de que le digo, porque siempre, ¿no? Yo me preparo mi cena así, un huevito y me dice, ay, qué rico es, ¿cómo te lo disfrutas? Y le dije, es que yo estoy tan agradecida con Dios, gracias a Dios tengo un huevito que cenar, ¿sí? Y si le digo, y si podemos y me compras unos tacos, pues qué bueno. Y si no, esto, y si no, pero que le demos gracias a Dios y que disfrutemos todo lo que tenemos. No decir, ay, ahora huevo, ay, ahora otra vez frijolitos, ay, otra vez, ay. No, que demos gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿sí? Que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Que digamos como Pablo, sé lo que es tener y sé lo que es no tener. ¿Sí? Que no solamente cuando tengamos, ay, sí, gracias a Dios, pero cuando no tengamos, a ver, agradezcámosle a Dios.
Empezamos a renegar, empezamos a reprochar, empezamos a repelar. ¿Sí? Y estamos padeciendo porque queremos. Tenemos que aprender. Si en casa, por ejemplo, si en casa hay una diferencia entre el papá y la mamá, ¿por qué no nos afanamos en ir y estar pelea? ¿Por qué no aprender y Señor, ayúdame cierra mi boca, dame sabiduría de actuar como esposa? Orarle al Señor y que establezca su presencia para que lo que se quiera mover no esté más en el hogar. Cuando haya una diferencia con los hijos, igual. En lugar de ponerse a orar, que Dios establezca su presencia para que cualquier problema, cualquier cosa que quiera ver, no esté más en el hogar. Sí, pero a veces estamos padeciendo por insignificancias. Terminamos con 2 de Corintios, no lo buscan, se los voy a leer con esta traducción nada más. Es 2 de Corintios 1, del 3 al 11. 2 de Corintios 1, del 3 al 11. Dice la palabra del Señor. Demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Nosotros sufrimos mucho así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Sufrimos para que ustedes puedan ser consolados y reciban la salvación. Dios nos ayuda para que nosotros podamos consolarlos a ustedes. Así ustedes podrán soportar con paciencia las dificultades y sufrimientos que también nosotros afrontamos. Confiamos mucho en ustedes y sabemos que si ahora sufren, también Dios los consolará. Hermanos en Cristo, queremos que conozcan los problemas y sufrimientos que tuvimos en la provincia de Asia. Fueron tan tremendos que casi no pudimos soportarlos y hasta creíamos que íbamos a morir. En realidad, nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios, que puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no a confiar en nosotros mismos. Dios nos protegió de grandes peligros de muerte y confiamos en que Él nos seguirá cuidando y protegiendo. Por favor, ayúdennos orando por nosotros. Si muchos oran, muchos también serán los que den gracias a Dios por su ayuda y por todo lo bueno que Él nos da. ¿Sí? Pues esta es la palabra que el Señor nos da en esta noche y quiere que dejemos de padecer, que dejemos de sufrir, que dejemos de estar haciendo tormentas en nuestros hogares. Amén. Vamos a confiar, vamos a esperar en Dios y que hagamos la voluntad de Dios y no más la nuestra. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, tú, Padre, nos las das, Señor, y sabemos que tú redarguyes nuestro corazón de pecado, Señor, que tú nos ayudas, Señor, nos fortaleces, Padre, nos das la sabiduría, Señor, la inteligencia, Señor, para poder seguir adelante en tus caminos, Señor, para seguir confiando en ti, Señor, para seguir esperando en ti, Señor, para seguir, Dios Todopoderoso, Padre, clamando a ti, Señor, porque tu palabra, Señor, Dios nos dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, Señor, y sabemos que Dios, clamamos a ti, a ese Dios poderoso, a ese Dios verdadero, a ese Dios misericordioso, el cual nos ha demostrado día con día su amor. Padre, ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a fortalecernos más en ti, Señor, no permitas que entre en nuestras vidas desánimo, Señor, que no entre en nuestras vidas cosas contrarias a ti, Señor. Padre, te lo pedimos en esta noche, Señor, e igualmente bendice a los hermanos, Señor, que Dios han tomado un tiempo para escuchar tu bendita palabra, Señor, bendícelos grandemente. Padre, no te apartes de nosotros, mi Dios, Padre, y que estemos haciendo tu voluntad y no más la nuestra, mi Dios, te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén.